Hola a todos y bienvenidos a Ni Hao Chile. Soy Paula Y yo, Max. y hoy le vamos a comentar sobre la rica historia de los chinos en Chile. Así es. En este primer episodio exploraremos cómo los chinos llegaron a nuestro país y cómo han influido en nuestra historia, comercio y cultura. Así es, Max. ¿Y a quién tendremos de invitado hoy? A Daniela, profesora de Historia, Ciencias Sociales, mención Patrimonio Cultural y Ciudadanía, magíster en estudios asiáticos y en estudios chinos, y magíster en estudios asiáticos. Tremendo currículum. Claro, soy licenciada en Historia y Social y además profesora, tengo un diplomado en Estudios Asiáticos y en Estudios Chinos y soy magíster en curso. Ya, tengo que hacer hincapié en eso porque todavía estamos en camino al magíster. Vamos que se puede. No, que se puede. ¿Cómo queda teléfono? Muchas gracias, pero falta camino. Bueno, muchas gracias, Es un honor Daniela, tenerte con nosotros. con ese tremendo... Background. Y bueno, queremos conocer sobre tus experiencias y perspectivas que tienes sobre la inmigración de los chinos, sobre todo en Chile. Bueno, lo primero que tenemos que asentar dentro de lo que vamos a conversar es que la diáspora china es la diáspora más grande que se conoce en el mundo, ya dentro de la historia de la humanidad. No solamente por la cantidad numerosa, digamos, de personas que componen, digamos, el casi continente, digamos, chino, sino que también porque ciertos movimientos sociales, digamos, facilitan durante la segunda mitad del siglo XIX esta diáspora, ¿ya? A esta diáspora se le conoce de cierta forma despectiva por parte de los coterráneos como los chinos de ultramar. ¿A qué me refiero con los chinos de ultramar? Son los chinos que se instalan más allá del continente, más allá de Hong Kong, más allá de Macao, en tierras, digamos, que están más allá, digamos, en otros continentes, pero que aún así mantienen rasgos digamos, distintivos de la raza Han, que es el grupo predominante chino, y además conservan vínculos patrilineales, siempre patrilineales. Ya en estas sociedades, salvo los musuo, que son una etnia especial dentro de los chinos, que no son Han, digamos que el grupo predominante, la mayoría son, digamos... ¿A qué te refieres con Han? Para la gente que no sabe. La población mayoritaria de los chinos está compuesta por la etnia Han. Y hay 56 etnias aparte de la etnia Han. Los más conocidos pueden ser los mongoles, los tibetanos, etc. Uigures también. Los uigures, sí. Los uigures son muy conocidos también, digamos, por asuntos un poco más quizás polémicos, ¿no? Y un poquito el resumen del origen de estas etnias. El resumen del origen de estas etnias. Esto se remonta, digamos, al periodo de las dinastías anteriores, digamos. El grupo predominante siempre fue el Han. Es como esto que dicen que el Tenchin Han fue, que casi que se aparió con todo China. No tenía idea. ¿No? No tenía idea. Dicen por ahí que todos son hijos. Es que esto es como, si nos remontamos un poco a la historia como de los poblamientos, digamos, Esto es de Goku. de los continentes, generalmente van a haber grupos mayoritarios que se van a ir agrupando y van a ir dando nombre, digamos, a lo que nosotros hoy en día conocemos como China, pero en ese momento nunca se conoció antes de la era común, no sé si antes de la digamos, de Cristo, sino que antes de la era común, es como correctamente se debe decir en la historia. Hay grupos de distintos tipos como de raigambre y de procedencia, digamos, que van a competir entre sí por, como el sistema feudal, muy parecido al sistema feudal para poder hacer una analogía que podamos comprender todos, van a competir entre sí por el poder. Y, digamos, la etnia que va a ser mayoritaria en esta construcción de Estado de aquella época, digamos, va a ser la Han. Va a ir dejando fuera a las otras etnias. Quiero hacer una aclaración, que era Gengis Khan. Gengis Khan. Ah, no, Gengis Khan ya. Gengis Khan era mongol. Sí, Gengis Khan. Sí. Gengis Khan es mongol, pero en algún momento Gengis Khan también fue parte de las dinastías dominantes en China. La dinastía Yuan, claro. Además de esto, yo creo que esta expansión se debe a que, bueno, el Han eran sedentarios más que las otras demás etnias, que la mayoría eran nómadas, ¿no? Agrícola, claro. Agrícola, claro. Bueno, ¿y cuáles fueron algunos de los eventos históricos que impulsaron el movimiento de la diáspora china hacia distintos países? Vamos a decir que el primero va a ser las dos guerras del opio y la ocupación japonesa del área de Manchukuo, Manchuria. Esas van a ser las más importantes. Claro, sí. Entre otros, digamos, sucesos, van a estar las rebeliones populares. Estamos hablando de una China que está fragmentada después de las guerras del opio, porque, digamos, es una China que está muy concentrada en sí misma. Digamos, la palabra, digamos, que se utilizaba que usaban los chinos para definirse a sí mismos como países es el Reino del Medio.
estaban muy concentrados en sí mismos y viene, digamos, una ola de tratados desiguales, como fue que se conocieron en esa época, en que, digamos, participan las potencias imperialistas norteamericanas en esa época en menor medida, vamos a decir, y básicamente las europeas. Esto provoca más pobreza, enfrentamientos civiles también, porque los chinos dentro los chinos Han y los chinos también que viven dentro, digamos, de China, se ven impelidos también a pensar cómo van a querer posteriormente que sea su China, digamos, su tierra, porque, digamos, ya están enfrentándose a un sistema político, económico y social, administrativo totalmente distinto al que ellos tienen y por lo tanto ellos ven que ya no va a poder ser sostenible. Digamos, o concursan, digamos, con este sistema, digamos, imperialista europeo o quedan fuera y quedan como subyugados. A este tiempo se le conoce como el siglo de la humillación. Pero independiente de lo que pasa con las capas altas de la sociedad, con la superestructura, digamos, con los gobernantes, qué sé yo, hay muchas guerras civiles que desplazan a la población, especialmente una población que se llama los Hakka. Los Hakkas eran generalmente los chinos que no participaban tanto de las confrontaciones que estaban en el centro, en el norte, y se desplazaban más al sur y que finalmente son los que se desplazan, digamos, en las migraciones de ultramar. Y cuando llegaron los primeros inmigrantes chinos a Chile, ¿en qué condiciones enfrentaron este pueblo Jaca o estos que tuvieron que ¿Con qué arrancar? se encontraron? ¿Con qué se encontraron? Claro. ¿Y en qué condiciones salieron? ¿Qué es lo que los motivó ya? Vamos a cruzar el mundo para... Oye, sí, porque al lote extremo, Claro. extremo para llegar a Chile. La verdad es que surgieron muchos oportunistas en China, digamos, prometiendo vida mejor y oportunidades mejores en América. Muchos oportunistas. Ya tenemos que pensar que también en América estaba el tiempo, digamos, de la abolición de la esclavitud, ya, Sí. ya en Chile, en Europa, etcétera, digamos, cuando empiezan las construcciones de Estado, digamos, como los conocemos hoy en día, la esclavitud no es, digamos, aceptable. Entonces, bueno, se les promete a ellos, digamos, unas mejores posibilidades de vida en estos continentes, digamos, que están al otro extremo. Y se les trae engañados. Muy parecido a lo que pasaba con los inquilinos del sur de Chile, digamos, que cambiaron drásticamente sus vidas cuando empezó digamos, todo el movimiento. El auge sanitario, sí. Sí, muy parecido, y que hay estas políticas de enganche engañosas, digamos, que los inquilinos aparecían, digamos, misteriosamente del sur, aparecían en el norte, trabajando, digamos, en las salitreras que hervían durante el día y estaban congeladas durante la noche, digamos, los galpones. Es muy parecido a las condiciones que van a enfrentar los chinos. Además, tienen un tipo de contrato que ellos, como no saben leer, independiente de que incluso haya sido redactado en chino, digamos, el contrato, ellos no saben leer. Entonces, vienen como con un contrato redactado por un tercero que los obliga, cosas que ellos ignoraban, a tener 8 años de prestaciones de servicio. Estamos hablando de un régimen de 5 de la mañana a por lo menos 6 de la tarde, que, digamos, obligaba al patrón a un plato de arroz diario. Se les pagaba 8 pesos peruanos en esa época. No sé cuánto será el equivalente ahora, pero tiene que haber sido una suma casi anecdótica. Sí. Digamos, mayor parte era compuesta por jóvenes, varones, y costaba mucho que se trajeran a su familia en principio. Yo, según lo que yo había investigado por mi cuenta, yo sé que muchos llegaron primero a Estados Unidos, México, Cuba y Perú. Pero Chile, primero fue Perú. Claro, pero Chile no era como un lugar de destino, sino como que llegaron como por accidente, podría decirse. No exactamente. Lo que pasa es que dentro de esta búsqueda de oportunidades, digamos, de la necesidad de las manos de obra, es como llegan a Chile. Porque en Chile se necesitaba mano de obra para explotar el guano y el salitre. Y como todo tipo de explotación, mientras más puedas abaratar tus costos en manos de obra, más rentable va a ser para ti el negocio. Entonces, si traes, digamos, personas que no saben hablar el idioma, que no pueden defenderse, que no tienen, por ejemplo, los lazos de contacto que pueden tener un chileno, cuando están en este tiempo están apareciendo las mutuales, la sociedad de socorro mutuo, etcétera. Si tienes un grupo, digamos, humano que no sabe el idioma, que no conoce el lugar, es mucho más fácil subyugar. Sí. Y bueno, y puedes sacarle, por lo tanto, mayor renta. En la guerra del Pacífico contra Chile y la Confederación Perú-Boliviana o Bolivia-Perú, ¿cómo fue el cambio? O sea, porque Chile anexó partes de Perú y Bolivia, y eso también, dentro de ese territorio también había muchos trabajadores chinos que estaban en esas condiciones.
¿Cómo, hubo un cambio o se adaptaron a la sociedad chilena? ¿Cómo fue eso? La verdad es que las condiciones continuaban siendo iguales también porque digamos que Chile no tenía condiciones más favorables para atender a la población china. Por ejemplo, hasta 1902 y formalmente entre 1910 y 1929 no tuvo una oficina consular, digamos, como tal en China. Y la que se estableció, digamos, pues de manera formal fue en Hong Kong. Lo que se tuvo sí fue algún tipo como de pequeña oficina en Cantón y posteriormente en Hong Kong entre 1849 y 1856. Pero para que te hagas una idea del abuso hacia la población china en esa época, los cónsules destinados a Cantón y a Hong Kong les cobraban un estipendio económico alto a los chinos que querían viajar a América, que no sabían lo que les esperaba, no sabían, digamos, las condiciones de contrato esclavista, digamos, les cobraban. Nuestros cónsules allá les cobraban. Y hubo un escándalo al respecto porque se supo que esas plata iban para los mismos cónsules. Claro. Y además en una época en que estaba prohibida acá la inmigración asiática. Sí, este tema... La corrupción viene muy antiguo, amigo. El tema del salitre, por ejemplo, hay empresas japonesas como la Toyo Kisen Kaisha, que hizo... Con sede en Yokohama. Claro, trabajó con Chile durante ese periodo y queríamos saber si es que, bueno, ellos, yo había leído que ellos también traían sus propios trabajadores chinos a Chile para trabajar en las salitreras. Y también te quería preguntar otra cosa más. Que vamos por parte. Sí, verdad. La Toyo Kaisen Kaicha, digamos, Kaicha de Japón, claro. Sí. Cumplía dos funciones, ¿ya? Llevaba salitre a Japón y de vuelta venía con un cargamento de chinos también, digamos, en condiciones para hacer... Pero estos chinos, estos cargamentos, como mencionaste anteriormente, que los traían como engañados. Claro. ¿Qué más? Y si, bueno, ante estas situaciones suelen aparecer personajes dentro de las comunidades que hacen como... ¿nos podrías contar sobre algún personaje histórico que haya, por ejemplo, un personaje chino que haya hecho algo al respecto? ¿Como algún tipo de levantamiento? No exactamente, sino como algún representante. Porque fíjate que sí hubo levantamientos. Por ejemplo, venía un barco hacia acá, digamos, con chinos culí. Todo esto no hemos hablado de la expresión culí. Culí significa... lo voy a leer tal cual. Su culí, que en pinyin sería culí, que significaría el que trabaja duro. ¿Ya? Generalmente tiene una connotación absolutamente despectiva. ¿Ya? Pero es el que trabaja duro y también se utiliza para los trabajadores que, digamos, no son mano de obra calificada. En aquella época se utilizaba para todo trabajador asiático que venían, digamos, con un trabajador no cualificado y además en condiciones como, digamos, mejoradas con respecto al trabajador de acá. ¿Ya? Que eso también va a traer una consecuencia sobre la valoración misma, digamos, de los chinos en esta primera etapa, en el sentido de que los coterráneos de los países que los van a recibir también los van a ver como una amenaza, porque vienen a quitarle, digamos, el trabajo, como ocurre hoy en día, digamos, Sí. por, digamos, menos pago. Y otra cosa es que después los chinos, cuando finalmente se logren sacudir sobrevivir a los 8 años, y logren su libertad, van a lograr ser comerciantes y hacer aportes, digamos, a la comunidad, pero aún así van a ser perseguidos por los otros comerciantes chilenos, que los van a ver como una amenaza. ¿Y Quintín Quintana, nos podrías contar un poco sobre él? Quintín Quintana es un chino que estaba en Perú, que se encontró con Patricio Lynch. Patricio Lynch es un militar que estuvo destinado un tiempo en China y conoció, digamos, parte de la cultura china y aprendió algunas palabras básicas. Algunas fuentes dicen que sabía hablar chino, pero obviamente... Muy complicado estudiar chino en esa época. Uno podría estar una vida completa, digamos, tratando de aprender chino y eso no va a ser nunca completo. Y el chino de aquella época ni siquiera es la modificación que tenemos hoy en día para poder saberlo, digamos, lo va a ser pero chino tradicional y simplificado. Claro. Yo creo que se familiarizó con los conceptos, digamos, que se utilizaban en el pueblo, digamos, cuánto cuesta, hola, dónde quedan las chicas, dónde puedo comprar tabaco, las necesidades. Alcohol. Pero el tema es que tenía alguna facilidad para comunicarse digamos, con los chinos y él hizo algún tipo de, digamos, de labor con los chinos peruanos prometiéndoles, digamos, que si participaban en la guerra de independencia de parte, o sea, no la guerra de independencia, pero de la de salitre, de parte de los chilenos podrían obtener la libertad, como pasó también con muchos negros en esa época que todavía teníamos en el territorio, carne de cañón. El batallón Vulcano. El batallón Vulcano. Pero el batallón Vulcano dicen que es una especie de mito. Todavía hay que someterlo a algún tipo de comprobación de fuentes historiográficas. Pero lo de Lynch sí está bien
30 años. documentado, y de hecho su tataranieto está tratando de sacar, aprovecho de pasar el aviso para quienes estén interesados en, digamos, Esta historia. financiar esta excelente película que vi algunos aprontes, digamos, en cuanto a la estética y digamos, cómo está ceñido, digamos, históricamente hablando, le falta presupuesto. Príncipe Rojo. Presupuesto. Príncipe Rojo, exacto. La persona que está haciendo esta, Rodrigo creo que se llama, es tataranieto, me parece que de Patricio Lynch. Tiene la Interesante. historia, digamos, como de muy primera mano. Ojalá que salga esa película pronto porque es una superproducción que se podría hacer ahí. Pues. Absolutamente, y una parte de nuestra historia. Y una parte también en que nosotros estamos en deuda con los chinos. Absolutamente. Aunque curiosamente cuando los chinos, digamos, que logran salvar la vida, aún siendo parte de carne de cañón, digamos, y ya se volvieron al Perú. No se quedaron acá. No se quedaron La acá. mayoría no. Se ¿Y volvieron al por Perú. qué? ¿Y qué pasó con la colonia que está en Iquique, que hasta el día de hoy es Salió bastante fuerte? adelante, Sí. puso panaderías, qué sé yo, están bien estuvieron bien distribuidas, también hicieron bastantes escuelas como para poder preservar, digamos, Como esta. claro, exacto, Como esta. digamos, de la época, claro, para poder preservar su idioma, digamos, y sus costumbres. Pero por bastante tiempo, digamos, también tuvieron que soportar, digamos, como la discriminación. Y bueno, y un poquito ya acercándonos más a la época contemporánea, ¿cuál ha sido la evolución desde la salitreras hasta el día de hoy? Día de hoy, sí. Pero ¿En qué es sentido? Como la que es una evolución. condición bastante Claro, porque extrema si comparamos extrema a lo que se ve hoy en día. como la evolución. Es que ustedes dicen como la evolución del trabajador chino, Del inmigrante, claro. Del del inmigrante. inmigrante Sí. chino. Yo diría que la condición del inmigrante chino, incluso si lo tomamos como desde los 80, 70, pasa por distintas etapas. Los primeros inmigrantes que tenemos posterior, digamos, a esta oleada nortina del siglo XIX, XX, son los que conocemos, digamos, de los restaurantes de comida china, que son como los más típicos. Cantoneses también. Los cantoneses. Sí. Es que En cada barrio hay Es uno. que los hakka, por definición, y los de ultramar, casi todos vienen de Guantón, de Guantón. Ah, ya. O sea, absolutamente casi todos. De ahí viene esa migración, no hay de otros pueblos. Pues, posiblemente hoy en día usted Fujian conozca- también ahora está. Claro, hay otros pueblos que se vio, digamos, pero básicamente porque es nuestro primer socio comercial, o sea, hay otras, digamos, concomitantes que hacen posible que se unan otro tipo de lugares. Pero, digamos, por autonomacia son los de Guangdong. Incluso si ustedes se fijan en el movimiento económico que hay desde la misma página de AliExpress, generalmente son comerciantes que están en Guangdong todavía. De hecho, la feria de Cantón, La donde feria de muchos Cantón. chilenos van. Ahora se está sumando la de Chengdu también. Sí. Etcétera, sí. Oye, Pero Dani, vamos a ver que hay una, evolución en el sentido de que el chino que viene hoy en día viene a contratar. Ya, también es contratar, pero eso no es el terreno tan peleado. Viene a contratar, digamos, y viene con otro poder adquisitivo. Y, Sí. digamos, Sí. viene a instalar Un malls. capital o. Los malls se han ido diversificando, de ser lugares donde uno iba a comprar flores de plástico y artículos, digamos, para cumpleaños. Hoy en día vemos unos malls que, digamos, de tienen todo. Tecnología. de belleza, Todo. tecnología de otro nivel. Hasta herramientas. Pues. Exacto. Sí, de todo. Y justamente eso te quería preguntar de la Están situación sustituyendo a los actual. Sodimac. Oye, sí, y a todo. La situación actual de los inmigrantes chinos y también hablar un poco de sus ocupaciones, porque no es solo los malls chinos, ¿verdad? No. Restaurantes. No, hay muchas personas también que se dedican al comercio, pero en otras perspectivas son como más bien de oficina. También hay un grupo que presta, digamos, ocupaciones de traducción e interpretación, asesorías comerciales, etcétera. Pero estas personas siempre también hacen una labor de algún tipo mancomunado con chilenos que han estado viviendo mucho tiempo en China. De hecho, ellos participan en una instancia que, digamos, en que se juntan chinos con chilenos para conversar, digamos, de algunas cosas comerciales. Pero aún así hay una particularidad que tienen los chinos, y es que los chinos viviendo en Chile a nosotros nos dicen la guay, que es extranjero. O sea,
¿Cómo? ¿Cómo dijo que en dijo? Estación Central se encuentra en Santiago, Sí. está, digamos, aquí y le dice, oh, la Uruguay. La El Uruguay. chileno, claro, ¿Dónde ese la es el Uruguay? extranjero. Sí, y yo Es una particularidad, Bueno, digamos, lo he De visto varias todas veces. formas, tiene sentido porque nosotros les vamos a comprar a ellos. Estamos Igual, dependiendo de una manera de... yo me atrevería a decir que ellos como que crean su propia burbuja en Chile, Sí, porque tienen también. su gremio y están como muy juntos. Y claro, para ellos es como crear una nación aparte en otro lugar. Po. Y ahora Para hicieron ellos, el portal chino sí, hace poco. que el Del portal barrio chino. aquí mismo. El portal Me- chino en sí mismo incluso es una metáfora que deberíamos tomar tanto los chinos como los chilenos, porque no solamente es una forma como de embellecer y bajarle un poco el perfil como casi delictual que está teniendo Sí. Estación el Central. barrio Mex. Peludo. Incluso recordamos que en algún momento también los comerciantes amenazaron con irse, no ha sido la primera vez, ha sido varias veces. Mm. También yo creo que lo podríamos tomar como una metáfora de que nosotros tenemos que intentar, digamos, ingresar hacia la cultura de ellos, y ellos también tienen que pasar por este portal hacia el lado de nosotros. Ya tenemos que, digamos, si vamos a estar compartiendo territorio, lo ideal es que en el territorio tengamos ciertos lenguajes en común. Entendiendo que el chino mandarín es un idioma extremadamente complicado de aprender y de hablar, tienen que haber ciertos acuerdos de cómo nos vamos a tratar, de cómo nos vamos a poder, digamos, comunicar entre nosotros, para que no hayan estas barreras prejuiciosas como todos los chinos son iguales. También tenemos, por ejemplo, mucha población vietnamita, japonesa y indonesia, quizás en menor medida, etc. Coreana. Pero tenemos que Coreana, identificarnos entre japonés. nosotros y aprender a convivir, porque los prejuicios de todas maneras no nos sirven de ninguna forma. Así que creo que el portal yo lo vería casi como una metáfora. Instalado justamente en un barrio que tiene, digamos, una problemática grave con respecto a la migración. Y la seguridad. Hay que subirle el pelo. Esa es la conclusión. Muchísimas gracias por venir aquí a esta instancia y ojalá te podamos tener más para hablar de historia. Muchas gracias a ustedes. Sí, nos da para largo, ¿cierto? Nos da para largo. Así que tenemos mucho que expandir. Así que despedimos este capítulo. Gracias Daniela, gracias Max, gracias Paula. Y nos vemos en un Nos vemos en próximo el próximo capítulo de Ni Ni Hao Hao Chile. En-再见。